Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Gloria a Dios. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Los Gálatas es una carta que el apóstol escribe. Muchos creen que fue la primera carta que él escribe. Amén.
Y es una carta, amén, hablando muy fuerte a la iglesia de Galacia. Se escribe en el año 49 después de Cristo. O sea, 49 años después de Cristo, Pablo escribe esta carta para los Gálatas. El propósito de la carta, amén, es una llamada de atención a la iglesia. Fíjese que no es para felicitarlo, no es para decirle que está bien lo que están haciendo, sino que es una carta como para exhortar, pero mucho más para exhortar, como que lo toma personal el apóstol, amén. Ya en el capítulo 3 les habla muy fuerte, amén, porque les dice: oh Gálatas insensatos. La palabra insensato en nuestro lenguaje, para que lo entendamos bien, les está diciendo: oh Gálatas tontos. Eso quiere decir la palabra insensato. No lo vamos a desarrollar ahora mismo porque quiero empezar con una secuencia para que entendamos bien. Le doy a entender esto, por qué la carta está dirigida de esta manera, amén, para que entendamos más adelante el contexto. Por qué Pablo, la primera carta que escribe es a una iglesia y lo dirige de una manera muy fuerte. Y vamos a verlo por qué. Porque todo tiene un porqué. Muchas veces nosotros le ponemos atención inmediatamente al regaño, pero no entendemos por qué nos están regañando. Es como a veces nos llaman la atención, no entendemos primero, amén, por qué, sino que le ponemos atención de la palabra que nos están diciendo, pero todo tiene un punto de partida. Es cuando alguien se enoja, venga el pastor enojado y van a decir: y no que es pastor, pues, y no que no tiene que enojarse. Todo ser humano tiene derecho a enojarse y tiene un motivo. ¿Por qué? ¿Verdad que usted no se enoja de puro gusto? Bueno, hay algunos que se enojan de puro gusto. Ya es costumbre. Pero normalmente tiene un motivo, un propósito, un porqué. Hay un punto de partida, no es enojarse por enojar, sino que tiene un motivo por qué. Y Pablo aquí tiene un motivo por qué, amén. Él les habla de esta manera y no es él, amén. Esto debemos de entenderlo. Yo digo siempre, y quizás algunos, amén, me malentienden cuando yo digo Pablo, amén, habla, porque de hecho es Pablo. Pero si vamos al trasfondo, no es Pablo, sino que es Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Yo uso el término Pablo porque es él el que escribe la carta, pero el trasfondo detrás de él no es él en lo personal, sino que es Dios mismo a través del Espíritu Santo y le hace escribir las cartas, amén, que muchas veces incomoda. Por ejemplo, la carta de los Corintios, 1 y 2 de Corintios, incomoda mucho. Si usted lo lee detenidamente, incomoda mucho. ¿Por qué incomoda mucho? Porque Pablo va directamente a los corintios, amén, y les dice la vida que ellos estaban viviendo. Porque si usted lee 1 y 2 de Corintios, lo que empieza a ver, y si lo analizamos profundamente, empieza a hablar de una forma a los adultos, amén, y habla acerca, voy a ser explícito, habla acerca de lo que es la sexualidad, amén, la forma que ellos estaban viviendo, y hoy día si se aplica para la iglesia, se siente incómodo. Y más para aquel que está viviendo esa vida. Si no me cree, vaya a leerlo y saque su conclusión. O sea, para todo, amén, Pablo, amén, escribe. Y yo me imagino a Pablo decir: Dios, ¿de verdad tengo que escribir yo esta carta? Eso es lo que le pasa a muchos pastores hoy día. Dios le dice: mi hijo, predica esto al pueblo porque esto necesita. Señor, ¿tengo que tocar este tema? Sí, es mi deseo para ellos. Y no hay de otra, que hay que obedecer y hablar. Muchas veces incomoda eso, pero ni modo. Alguien dijo que la verdad incomoda, ¿sí o no? Y la palabra de Dios es la verdad absoluta. No hay otra. Es la verdad. O sea, la palabra de Dios
no tiene detractor, no hay quien diga, no es así, o es que yo pienso de esta manera. No, la palabra de Dios es lo que está escrito y eso es todo. No le vamos a buscar, como decimos siempre, 5 patas al gato. Tiene 4 y punto, eso es todo. La palabra es verdad y punto. Amén. Ahora bien, entendiendo un poquito esto, entonces, amén, ahora vamos a regresar a nuestro estudio. ¿Por qué es que Pablo, amén, escribe a los Gálatas? Empecemos a leerlo. De hecho, hoy vamos a leer mucho, así que agarre su Biblia. Estamos Gálatas 1:6. Le dice, estoy maravillado desde que pronto os hayáis alejado. La palabra maravillado aquí es asombrado. Otra forma es asustado. ¿Por qué se alejaron, Gálatas? Me dejan asombrado, le dice, ¿por qué ustedes se alejaron tan rápido de la verdad? O sea, de Cristo. ¿Por qué se alejaron tan rápido? Porque los Gálatas, amén, ellos recibieron la palabra. Según lo que leemos es que los Gálatas fueron los primeros en ser visitados por Pablo en su viaje misionero. Ya lo vamos a ver. Es la primera iglesia que es fundada, amén. Pero el problema es que al momento de que recibieron a Cristo, amén, un tiempo nada más Pablo los deja y se aleja un poco de ellos. Inmediatamente, amén, cambiaron. Pero ese cambio tiene un motivo. Tiene alguien detrás, amén, porque cuando la gente cambia hay alguien detrás. Está siendo influenciado por algo. Y ese algo muchas veces es para bien o para mal. De hecho, nosotros los seres humanos cambiamos para bien o para mal. Pero hay alguien detrás de nosotros que nos está dando la influencia, amén, o nos da motivos, o nos da consejos, amén, y por eso hay cambios. Ahora bien, vuelvo a repetir, esos cambios pueden ser para bien o para mal. Pero en los Gálatas surgió un problema. Ellos estaban alejándose de Dios. Y más adelante vamos a ver que estaban dentro de la iglesia, pero se estaban alejando de Dios. Y es el llamado de Dios para la iglesia también. Puede que estemos dentro de la iglesia, pero puede que nos estemos alejando. Porque muchas de las veces, amén, y eso es lo que sucede, amén, ponemos pensamientos de nosotros, pensamientos humanos, amén, en cuanto a la palabra de Dios. Y si ya no es la palabra de Dios, eso quiere decir que nos estamos alejando, porque ya no lleva la esencia de la palabra de Dios. Es como que si le damos hecho de a base de, qué sé yo, Toki, por ejemplo. Usted le va a dar sabor a naranja, pero originalmente no es naranja, ¿de acuerdo? Y eso podemos convertir el evangelio. Puede que creamos nosotros que estamos en el evangelio verdadero, pero si le hemos metido pensamientos de hombres, idea de nosotros, ideología de la gente o pensamiento de gente para nuestra salvación, eso quiere decir que estamos lejos. Y eso sucede con los Gálatas. Ahora vamos a ver. Porque esto, amén, muy importante esto, hermanos, amén, y vamos a continuar. Vamos a ir a los Hechos, capítulo 15. Porque ahí se inicia el problema. Hechos 15, amén, de los apóstoles. Y aquí vamos a leer bastante, hermanos, amén, y puede que no avancemos, pero mi deseo, hermano, es que nosotros entendamos que muchas veces las influencias de la gente, de líderes, pastores que llevan mucho tiempo, amén, puede, amén, que nos alejen de la presencia de Dios, porque muchas de las veces empezamos a hacer prácticas, amén, de gente, amén, que lleva años en el evangelio, pero que no es lo que la palabra dice. Otro, amén, es que muchas veces, amén, traen ideas y lo quieren introducir dentro de la iglesia, amén, y nos hacen creer que esa es parte de la salvación. Por eso es muy importante leer las escrituras, pero más que leer, venir y escuchar la palabra y que juntos estudiemos, amén, como hicieron estos hombres que vamos a leer ahora. Cuando ellos vieron que estaba surgiendo un problema, inmediatamente se reunieron
y empezaron a discutir qué vamos a hacer con esto que está saliendo ahora. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan? Amén. Se reunieron los hombres sabios, los apóstoles, se reunieron los ancianos y empiezan a analizar qué vamos a hacer. Y por eso queda escrito, y es lo que vamos a analizar en esta mañana, qué conclusión le hallaron ellos, qué salida lo hallaron. Esto empieza, hermanos, amén, y se le llamó el primer concilio. La palabra concilio es que se reunieron todos y analizaron un problema que estaba sucediendo. Por eso, cuando surgen los problemas, en lugar de que se extiende, hay que arreglarlo. Mucha gente dice, el tiempo arregla. Dice, el tiempo no va a arreglar el problema. El tiempo lo que va a hacer es que nos vamos a acostumbrar a vivir con ese problema. Y caemos en una costumbre. Y todos los problemas los dejamos. El tiempo, y todo el tiempo no va a arreglar nada. ¿Qué va a arreglar eso? Hablemoslo. Pues aquí se reunieron. Empecemos. Capítulo 15 de Hechos, ¿lo tienen? Todo lo que trajeron Biblia, porque hay cristianos que no traen Biblia. Alguien dijo, lo traen en el celular. Sí, es un pretexto para meterse a Facebook aquí, hermano. No estamos en contra de la tecnología, no. Pero para eso tenemos la palabra. Ya su Biblia, a 15, amén, verso 1. Empecemos. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Quedémonos ahí. ¿Cuál fue el problema? La circuncisión. ¿Qué era eso? Bueno, para eso tendríamos que ir a Génesis, pero vamos a resumirlo porque todos los que estamos aquí ya tenemos una idea. ¿De acuerdo? Bueno, el pacto de Abraham, y fíjese que esto fue con Abraham. Amén. El pacto de Dios es que todo varón tenía que ser circuncidado, amén, para que perteneciera al pueblo, amén, de Dios. Todo varón al octavo día, tenía que ser circuncidado. ¿Para qué? Era una señal y un pacto, amén, físico que se tenía que hacer para que perteneciera al pueblo de Dios. Ahora bien, eso es específicamente para quién fue entonces, para los israelitas. ¿De acuerdo? Los israelitas. Hoy día Israel lo practica también. Los que siguen siendo, amén, se le llama judíos ortodoxos, que guardan al pie de la letra la ley dada a Moisés. Ahora bien, pero eso fue específicamente para los israelitas, o sea, los judíos. Eso fue el trato de Dios con ellos. Ahora bien, a la venida de Cristo, amén, la ley llega, amén, a podríamos decir, una conclusión donde todo tiene un tiempo, amén, y al nacimiento de Cristo, amén, a partir del momento que nace Cristo, es lo que conocemos la dispensación de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es por ritos. Rito, amén, quiero explicar esto. Rito se le llamó a esto, hermanos, la práctica hacia los varones de hacerle la circuncisión. Quizás alguien no entiende que circuncisión, voy a detallar un poquito más. En la parte íntima, viril del hombre, amén, era cortado, amén, el prepucio que se le llama, amén. Muchos lo vieron o lo miran, amén, como una forma de higiene, pero más bien era un pacto que Dios pidió, amén, para su pueblo. Entonces a eso se le llama prepucio, creo que ya me entendió, pero no quiero entrar más en detalle. Ahora bien, regresemos aquí, entonces, amén. Eso fue. Ahora, al comienzo, amén, del nacimiento, o sea, al momento que nace Cristo, empieza la gracia. Y me quedé a explicarle lo que es ritual. Ritual es eso, amén, hacer una práctica como una costumbre.
Por eso, amén, las costumbres del mundo, amén, no deben interferir con el evangelio. No podemos introducir costumbres que la gente practica allá afuera en el mundo para la iglesia. Por eso hay cosas que no se hacen en la iglesia. Voy a hablar específicamente aquí, que alguien dirá, hermano, pero allá afuera lo celebran. Y hay iglesias que lo hacen. Ahora bien, la pregunta sería, y debemos de analizar, ¿es bíblico o es costumbre del mundo? Ahí usted saque su conclusión. Si es bíblico, amén, sí se puede hacer. Pero si es una costumbre inventada por el mundo, no podemos introducirlo dentro de la iglesia. Amén. Porque muchos no entienden esto, amén, porque ven a otras iglesias que lo hacen, inmediatamente dicen, ¿y por qué nosotros no lo hacemos? Quizás usted se pregunta porque no tiene un conocimiento, pero ahora que tiene un poquito más de conocimiento, puede analizar y verificar usted. ¿Esa costumbre que están haciendo, amén, es del mundo o lo dice la Biblia? Si lo dice la Biblia, tenemos que analizarlo, porque también se puede sacar de contexto. Le explico. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo y puede que se arme una controversia. No me gustan las controversias, pero muchas veces es necesario. Por ejemplo, hay iglesias, amén, y más adelante voy a hablar de esto, pero me adelanto para que usted me entienda, como ritual. Por ejemplo, hay iglesias donde todas las damas, amén, tienen que usar un velo. ¿Ha visto? Y alguien dirá, hermano, ¿y por qué las hermanas aquí no usan? Pues yo les dije que me gusta armar controversia. Ahora le pregunto, Pablo, amén, habló de esto, amén, refiriéndose por alguna razón que dentro de la iglesia en ese momento alguna dama o alguna se le había caído el cabello. ¿Me entiende ahora? Se le había caído por alguna enfermedad. Supongamos que es una enfermedad. Hoy día conocemos la enfermedad del cáncer que bota todo el cabello. ¿Cómo se sentiría una dama venir a la iglesia así calva? Yo no soy mujer, pero me pongo en lugar de ella, se va a sentir incómoda. Porque no es eso, amén, lo que Dios la dejó. Pero por alguna razón, una enfermedad o lo que sea, se le cayó el cabello. Entonces Pablo dice entonces que use un velo. ¿Me están entendiendo ahora? Gloria a Dios. Por la falta de cabello dice que use un velo. Porque el velo de la mujer, dice, es el cabello. Quizás ahora muchos van a entender por qué es que la iglesia no debe de cortarse el cabello y dejarse como hombre. Porque el diseño de la mujer no fue como el del varón. Al varón se tiene que cortar el cabello, pero el mundo en que vivimos lo hace al revés, ¿no? Las mujeres se cortan el cabello y el hombre se lo deja crecer. Todo al revés. Entonces, aquí voy, que cuando se saca de contexto, amén, hay iglesias que por doctrina, incluso, amén, obligan, amén, a que la gente tiene que usar eso. Si no lo usa, se va al infierno, hermano. ¿Me entendió ahora que se sacó de contexto? Es la imposición que viene ahora y le dice, hermana, si usted no usa su velo en esta iglesia, se va al infierno. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Pablo es muy explícito y muy claro. Si por alguna razón aquí una hermana llegara a enfermarse, se le cae el cabello por alguna razón, tiene el derecho de usar un velo. Y con eso no se va al infierno y ni se va al cielo tampoco. Es una forma de estética, pues, para que se sienta bien. Porque entendemos que alguien que pasa por eso pasa un trauma y yo no sé qué más cosas también. Pero para eso Pablo explica, entonces que use un velo. Amén.
Pero muchos lo han sacado de contexto y ya le llaman doctrinal. Y por eso las doctrinas hay que tener mucho cuidado. Hay doctrina de hombres y está la doctrina de los apóstoles. Doctrina de hombres hay que analizar muy bien. Entonces ahora me entiende, si alguien tiene una pregunta lo puede hacer, no se preocupe, estamos estudiando. De lo que estamos hablando ahora mismo, se ha sacado, y hay mucho, más adelante vamos a hablar, muchas cosas que se han sacado de contexto. Sí, la Biblia lo dice, pero ¿para quién fue? La circuncisión fue para los judíos, los israelitas. Pablo habló aquí acerca del velo para alguien que esté enfermo, se le haya caído el cabello. Eso es el texto, amén. O sea, el contexto entero. Pero no es para extraerlo y ponerlo como una doctrina y lo peor de todo, imponer a la iglesia, amén. Y eso es lo que estaban haciendo esta gente que leímos ahorita. Miren lo que ellos hicieron. Entonces algunos que venían de Judea, o sea, salían, porque ¿dónde estaba Israel? Israel es Judea, amén. Y algunos, amén, de los que estaban con los apóstoles, salieron ahí y se fueron detrás de Pablo también. Pablo iba predicando y él decía, salvos por la gracia de Cristo, ustedes gentiles, amén, van a ser salvos por nada más, por la fe en el Hijo de Dios. Pero detrás de él iba otro grupo. Si ustedes no se van a circuncidar, ustedes no se van a salvar. Ideas de hombres, amén, y pensamientos de ellos. Claro, las cosas, amén, no eran así, pero ellos iban detrás enseñando algo que nada que ver con la salvación. Vamos a seguir leyendo qué fue lo que sucede aquí. Dice, ya vimos, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Quién eran ellos para decir eso? ¿Quién? Es como que si aquí ahora inventáramos una idea de hombre y decirle a la iglesia, si ustedes no hacen eso, no son salvos. Eso es lo peor que puede pasar y es lo que ha pasado. Y lo peor de todo es que la iglesia lo ha aceptado. En todos los tiempos que tiene la iglesia sobre la tierra, ha aceptado muchas ideas. Y por eso usted puede ver, hay iglesias, amén, que ya no parecen iglesias. Porque han aceptado un sinnúmero de ideas de hombres. Y lo peor de todo lo aplican. Y lo más peor de todo es que creen que son salvos. Amén. 2, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión. Voy a explicar en un momento qué es la discusión que se armó aquí. Dice aquí, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Vamos a ver aquí lo que se armó. Aquí utilizo una palabra, amén, discusión. ¿Qué entendemos nosotros por discusión? Rápidamente, para que no le entre el sueño. ¿Qué es para usted una discusión, hermano? Una pelea. ¿Alguien más? ¿Qué es una discusión para usted? Desacuerdo, pelea. ¿Alguien más que entiende por discusión? Le pregunto esto porque tenemos un concepto de discusión a lo que realmente es. Porque cuando nosotros oímos discusión, es que nos estamos peleando, hermano. Dime y te digo hasta el día que te vas a morir. Esa es una discusión para nosotros. Originalmente no es eso, amén, el término o lo que significa discusión. Ellos discutieron esto, pero no llegaron a un acuerdo. Es la razón por lo que los apóstoles dijeron a Bernabé y a Pablo, Bernabé y Pablo suban a Jerusalén y vamos a analizar esto. La palabra discusión o el término dice, es una palabra, amén, que se usa comúnmente. Pero dice que específicamente quiere decir, amén, o la esencia de esa palabra es
Discutir implica separar ideas o puntos de vista a través de un análisis o intercambio verbal. Lo voy a repetir para que me entiendan. Separar ideas. O sea, si nos reunimos todos, cada uno trae una idea. Ahora, separamos esas ideas. Amén. Esa es una. Y también cada uno tiene puntos de vista. Y todos esos puntos de vista y las ideas los traemos. Y hacemos un análisis. O sea, lo analizamos. Amén. ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien? Eso es discutir. Discutir no es que nos agarremos del cuello y del pelo y que nos demos de trompazos unos con otros, ¿no? Eso ya es pelea. Eso ya no es una discusión. La discusión que ellos tuvieron, por eso tiene mucho sentido, porque los apóstoles se pusieron a pelear ahí arriba. Imaginen qué ejemplo daría para la iglesia de hoy si se hubieran puesto a pelear, hermano. Estos hombres eran guiados por el Espíritu Santo. Cuando se reunieron, a ver, Bernabé y Pablo, ¿cuál es el problema? Yo me imagino Bernabé expuso y Pablo expusieron. Y de hecho, eso lo vamos a leer ahorita. Exponen el problema. Y los apóstoles y los ancianos, amén, o sea, hombres maduros, analizan cuál es el problema. Es, por ejemplo, en la casa, si sucede algo con la familia o toda la familia, hay un gran problema. El creyente debe marcar la diferencia. En lugar de pelear, a ver, discutamos. ¿Cuál fue el origen del problema? Era que allá dijeron eso. Bueno, ¿quién dijo? No, es que yo oí por ahí y yo lo traje. Pues. Ya le dimos la caída, que no fue que lo dijo, oyó por ahí. Y ahora toda la familia embarrada en un problema que alguien dijo. ¿Y cómo se arregla eso? Hablándolo. ¿Qué hicieron los apóstoles? Hablando. Tenemos discusión, tenemos un pleito, tenemos algo con la familia que no está bien. Hablémoslo. No somos gente, pues. Amén. Bueno, César, es cierto que la discusión aquí de la reunión fueron 2 puntos. Amén. De lo que encontramos en Gálatas. ¿Verdad? Era la fe en Cristo. Amén. Era del apóstol Bernabé. Correcto. Esto vamos a discutir. Amén. Y la de los judíos era la circuncisión de Moisés. Eso estaba centrado en eso. Vamos a discutir esto. Amén. Y sacar lo verdadero. Pero aquí en el asunto que cada quien lo miraba de diferente forma. Sí fue válido en su tiempo. Correcto. Pero el tiempo ya había caducado. Eso no lo podían ver los judíos, porque ellos lo negaron. Sin embargo, Pablo, sí, porque había tenido un encuentro, aún él aprobaba eso, pero él había tenido un cambio a través de la fe en Cristo. Esa era la discusión y tenía que sacar la conclusión. Y ese era el peligro que quería hacer. Se ve algo sencillo, pero era un gran peligro, porque no se puede ver sencillito esta discusión. Y tenían que aclararlo, porque había un pueblo que estaba confundido, era rural, pues, que habían creído, pero que ahora estaban confundidos. Gracias, hermano. Amén. Sí, ese es el punto. La discusión que se iba a empezar en ese momento, amén, era la salvación a través de la fe y la circuncisión. Y para eso todo el capítulo 15, no sé si nos va a dar tiempo, pero lo vamos a leer para entender, porque aquí se explica muy bien. Por eso, amén, si alguien se pierde en este caminar es porque quiere. La Biblia es muy clara. Solamente de leerla, amén, y estudiarla, vamos a ver, amén, cuál es la salida que ellos le hallaron, amén, porque para eso se reunieron. Por eso cuando se hace una discusión, en lugar de pelear, busquémosle una salida. Pero muchas veces en lugar de buscar una salida nos embarramos más.
porque no hay gente madura, porque muchas veces queremos imponer nuestras ideas. Por eso la palabra amén, o sea, lo que significa, lo que es discusión, amén. Y, por ejemplo, dice separar ideas, puntos de vista a través de un análisis o el intercambio verbal. O sea, aquí se viene a entender realmente, verbalmente uno a otro. Por ejemplo, lo que decía el hermano, ya lo vamos a ver. ¿Era válido, amén, la circuncisión? Sí, era válido. Eso no hay discusión si es válido o no. El término no es que si valió o no valió, sino que llegó la caducidad, o sea, llegó el tiempo y empieza algo nuevo, la gracia. Entonces hay que analizar ahora si está bien creer y al mismo tiempo circuncidarse. No, pues no se podía. Y eso es el punto, lo que amén, van a analizar ahora. Quedamos en el 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Recuerde aquí que los ancianos estaban en Jerusalén y los apóstoles, por eso dice los recibieron. El escritor aquí aclara muy bien, fueron recibidos ¿quiénes? Pablo, Bernabé y otros, amén, hombres que iban con ellos, para ir a dar el informe, amén, cuál era el problema. Sigamos viendo. El 5. Pero algunos, escuche esto, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Se acuerdan quiénes son los fariseos? En el tiempo de Jesús, ellos, bueno, de hecho son una secta, son dos, los fariseos y los saduceos. Pero aquí, algunos fariseos ya se convirtieron. Pero el problema es que se convirtieron, pero todavía no han tenido un encuentro. Es lo que el hermano explicaba. Pablo, acuérdense que Pablo era fariseo de fariseo, dice él. Pero ¿por qué ahora Pablo rechaza? No es que rechaza, sino que él dice que ya no está bien el rito que hacíamos los fariseos de circuncidarnos. Dice, ahora es por la gracia. Porque recuerden que cuando él iba camino a Damasco, fue Dios mismo quien se le presentó. Fue Dios mismo quien se le reveló, cayó del caballo, queda ciego, amén. Y él mismo cuenta, amén, el relato que tuvo ante Félix, amén. Y le dice, amén, todo lo que Dios hizo con él. Entonces, Pablo sí tuvo un verdadero encuentro con Dios y por eso hay cambio. Por eso, hermanos, si no hemos tenido un verdadero encuentro con Dios, no hay cambio. Siempre va a haber cosas allá adentro que nos está apoyando, que no nos deja libre, porque no hemos tenido un encuentro con Dios realmente. Porque estos hombres, dice, amén, de la secta de los fariseos se convirtieron, pero ellos, la gracia no es por gracia, la gracia no es válido, la gracia es fe nada más. En cambio nosotros tenemos que circuncidarnos para que tenga validez la salvación. Pero la salvación no es por ritos. No es por algo que usted y yo que tengamos que hacer. ¿Qué va a hacer usted para su salvación? ¿Tiene algo que hacer? Nada. Nada. Ni se cobra tampoco, aunque hoy día sí lo hace. Nada. ¿Qué tiene que hacer el hombre y la mujer? Creer, eso es todo. Creer, nada más. Con esa fe en el Hijo de Dios, eso es todo. Ahora, las obras, dirá alguien, sí, van a venir obras, pero primero vas a ser salvo primero. O sea, vas a hacer obras a través que ya entendiste que eres salvo. No vas a hacer obras para tu salvación, sino que vas a hacer obras porque ya eres salvo por la gracia de Dios.
pero estos hombres, estamos en el 5, dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero si la ley no funcionó, bueno, de hecho sí funcionó, pero llegó el tiempo. La ley tuvo su tiempo, tuvo su función, ojo por ojo, diente por diente, todo eso está bien, pero llegó el tiempo donde llega, amén, donde venció y hubo un nuevo comienzo que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero esta gente dice, creyeron en Jesús, tienen fe, pero también ahora mandémoslos a que hagan la circuncisión y también que guarden la ley de Moisés. O sea, estás mezclando dos cosas al mismo tiempo. Y por eso hoy día tenemos gente también que está confundido. Estamos en la dispensación de la gracia, pero ellos dicen es que tenemos que ser salvos por ley. Y tienen la ley. Y ahí si entramos ahí en lo que es la ley, mire hermano, nadie puede cumplir la ley. Nadie. Rápidamente, vamos leyendo. 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Dice 7. Y después de mucha discusión, usted ya me entendió que es la discusión aquí. Mire cómo sucede. Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, aquí habla Pedro. Vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí aclaro algo. Pedro reconoce aquí que él empezó a predicar a los gentiles. Y él sabía muy bien de lo que estaba hablando. Por eso, hermano, cuando vamos a hablar de algo, tengamos mucho cuidado. Que sepamos de lo que estamos hablando. Si usted no entiende algo que va a empezar a hablar, mejor no diga nada. Aquí Pedro sabía muy bien y con quién estaba hablando. No era que le trajeron el informe de los gentiles que se estaban salvando, no, él ya sabía. Él ya había predicado también. Y él dice aquí, por mi boca, dice, la palabra del evangelio y creyesen. Ahora 8. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Quién era Pedro? ¿Judío o gentil? Judío. Mire, este hombre ya entendió acá, dijo, Dios le plació darles el Espíritu Santo a los gentiles como a nosotros. ¿Por qué hace esa separación? No lo separa por el hecho de que sea judío, sino que Él lo hace, amén, para que se entiendan los que están ahí, que no hay diferencia entre judío y gentil. El mismo Espíritu Santo bautizó a los gentiles, el mismo Espíritu Santo bautizaba también a los que son judíos que estaban creyendo. Estaba explicando bien para que los oyentes escucharan. Por eso la palabra de discusión es para traer ¿qué? Las ideas, amén, pensamientos, para que escuchen también y llegar a un análisis rápidamente. Dice el 9, perdón. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Que menciona él ya la fe, porque de eso se trata el evangelio. Nunca el evangelio se va a tratar de que usted tiene que hacer algo. No. ¿Qué hizo usted para cuando creyó? Le predicaron el evangelio y le presentaron a Jesucristo. ¿Y qué dijo? Yo acepto y creo en el Hijo de Dios. Eso es todo. Eso es todo. Se le hizo una operación, se cortó un brazo, no, nada. Es por la fe. Estoy en el 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. 10. Ahora pues, escuche esto. Ahora pues, dice,
¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Paremos. Porque estos fariseos se acuerdan cuando no estaban convertidos, cómo trataban a la gente. Que tenían que hacer esto, que tenían que hacer lo otro, que tenían que amar al prójimo, amar aquí, amar allá. Y ellos, nada. No hacían nada. Pero y por eso Jesús, la controversia con ellos es que, ¿por qué le ponen carga al pueblo que ni ustedes lo están llevando? Dijo Jesús. Ustedes están imponiendo carga a la gente que ni ustedes lo están haciendo. Y ahora Pedro repite esto a los que están ahí. ¿Por qué ustedes, aquí usa otra palabra, por qué tientan a Dios? O sea, ¿por qué provocan a Dios? Le están poniendo carga a la iglesia que ni ustedes, ni nuestros padres, refiriéndose a los judíos antiguos, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar. Es como que si nosotros viniéramos ahorita como líderes, hermano, que hay que ayunar, hermano, y nosotros sin hacer nada. Es lo mismo. Hermanos, tienen que amar al prójimo, tienen que amar a su hermano, y cuando nos vean nosotros peleándonos unos a otros. Así hacían ellos, es el término, amén, para que me entienda mucho mejor. Así hacían ellos para con el pueblo. Y por eso Pedro dice, ¿cómo ustedes le van a poner más carga? Ustedes le ponen carga a la gente que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar lo que ustedes están haciendo. Los ritos, las costumbres. No es válido. Es la fe, es por la fe. Y eso era el problema para los Gálatas, porque esta clase de gente se habían ido detrás de Pablo también. En lo que Pablo salía, se introducían ellos en las iglesias llevando estas ideas también. Gloria a Dios. Y por eso los Gálatas se estaban alejando, porque se confundieron. Pablo dijo que es por la fe, y ahora llega otro grupo y dice, no, es por la circuncisión. Y lo peor, tienen que guardar la ley de Moisés también. Ahorita estamos dando un comienzo, más adelante vamos a ver las ideas que se han metido dentro de las iglesias, ideas también humanas. Se hace un montón de cosas, amén, que no está en la Biblia y que no es de agrado a Dios. Y alguien dirá, no, pero lo trajo alguien que es conocedor de la palabra. Sí, hay conocedores de la palabra que están erróneos. Sigamos leyendo, hermano, porque hoy sí vamos a leer, le dije. Gloria a Dios. 11, quedamos en el 11 ahora. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Eso está más que claro. Entonces toda la multitud cayó, o sea, de callarse ya no dijeron nada, y oyeron a Bernabé y a Pablo, ahora les toca a ellos, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, este Jacobo, amén, creo que es el hermano de Jesús, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Por eso la palabra discusión le dije que es para traer todo el conocimiento y la idea, y cada uno aquí estaba presentando. Ahora le toca a Jacobo hablar, y dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Cuando él dice Simón aquí se refiere a Pedro. Amén. Dice, para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y prepararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales os es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Sigue hablando Jacob, 19. Por lo cual yo juzgo, escuche esto, yo juzgo que no se inquiete a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre.
Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Paremos y analicemos lo que leí porque me pasé de largo, hermano. Porque Jacob da las recomendaciones y eso se tomó en cuenta. Por eso le dije que cuando se reúne, cada uno va a traer una idea. Y esa idea, amén, y les parece bien, el Espíritu Santo lo aprueba, se echa a andar. Y no por eso se ponen a pelear entre ellos, porque hay un problema cuando no somos maduros. Es que yo traje mi idea y ni lo tomaron en cuenta. No es que no lo toman en cuenta, sino que hay ideas que encajan, no va. Y el hombre maduro dice, yo traje mi idea, pero está bien, no lo tomaron en cuenta porque no encaja. Lo entienden, pero hay gente que se pone a pelear. Amén. Otro asunto que están discutiendo, y ponerle atención al que está tomando la palabra. A veces no se le da nada, por decir, yo traigo mi punto, ella va a hacer y ya estuvo. Eso no es así también. Ahí se entra una pelea, se está provocando una pelea. A ver, hay que saber escuchar. Exprese, diga, te voy a escuchar. Ahora otro. El otro, cada quien ahí se puede analizar un punto de vista, cómo lo ve tal persona, que no lo van a ver de la misma forma. Correcto. Lo que está en el espíritu va a encajar. Ahí está. Amén. Sí, esto es muy importante entenderlo, hermano. Amén. Ser maduro. Usted mismo tiene que madurar. Madurar. Por ejemplo, aquí cada uno entendía y llegó un punto, parece que estaban hablando, porque hay un punto, dice ahí, que callaron todos y empieza a hablar Pedro. Por eso, usted puede ver cuando se arma esto, no se deja hablar a la otra persona y empiezan a interrumpir y aparece el Congreso, hermano. ¿Ha visto el debate del Congreso? Y tienen razón, porque ellos no conocen de Dios, gente inmaduro, quieren imponer sus ideas. Y muchas veces dentro de la iglesia podemos ver personas así que no somos maduros. Deje que hable, no interrumpa, déjelo que exponga su idea. Porque yo estoy seguro, le voy a dar un ejemplo ahorita. Le voy a dar un ejemplo. Si el pastor dijera, hermano, ¿de qué color les gustaría que pintáramos aquí adentro del templo? Mire, hermano, salen unas 100,000 ideas, hermano. Y va a haber alguno que se va a enojar y dice, no tomaron lo que yo dije. Sí, es que vamos a escucharlo. Por eso a veces no se pregunta, porque para no llegar a ese punto. Y otro dice, ¿y usted qué piensa? Lo que dijo el hermano. ¿Cómo está eso, hermano? No, a mí me gustaría un celeste, por ejemplo. Si le preguntamos a un viejito de aquí, un negro. Si le preguntamos a los jóvenes también que tienen visión diferente, un color vivo, vibrante, que levante el ánimo. Cada uno va a traer y entre todo eso vamos a buscar uno. Pero los que son maduros dicen, sí, tienen razón los jóvenes, tienen mejor vista, se visten mejor. Porque vea cómo se viste una señorita, un joven, a comparación de uno de 80 años. Entonces vamos al funeral a veces, hermano. Y con lo mismo, no se nos acostumbramos a una ropa, hermano, lo mismo. Que a veces cansamos, hermano, pues es otra historia. Regresemos aquí. Entonces cada uno expuso su idea. Ahora bien, aquí Judas empieza a hablar él y da una idea. Mira la idea de Judas, y esto es muy interesante. La idea de Judas, mire, por lo cual dice él, el 19, yo juzgo, dice. Yo juzgo. Otro día le voy a hablar la palabra juzgar, porque no más tiempo, ya se me fue el tiempo, hermano. Él dice, yo juzgo, dice él, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. En otra palabra, déjenlos tranquilos. No se inquieten. O no los inquieten con ideas. Déjenlos. Si se convierten, gloria a Dios que se convierten. Pero no le lleven ideas de que tienen que hacer algo ritual para que sea. No hagan eso. Sigue diciendo él. Sino que se les escriba. Aquí viene el punto
punto de él, que se convierten sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Eso era. Porque muchas veces cuando nos enfocamos en una cosa, hermano, nos desenfocamos en otra. Porque aquí los que querían que se circuncidaran, se estaban enfocando en esto, pero no se estaban dando de cuenta de que los gálatas estaban rodeados de ídolos. Así como veníamos nosotros. Nosotros si miramos a una Virgen María y a cualquier estatua nos apersinamos inmediatamente, hermano. Todos, porque así crecimos. Y él le dice aquí, sino que se les escribe a que se aparten de la contaminación de los ídolos. Ahora bien, quiero hablar de esto, la contaminación de los ídolos, que dice, contaminación se refiere a que todo, amén, cada cosa que hacían la ciudad de Gálatas se lo llevaban a los ídolos. Mataban una vaca, llevaban un pedazo de vaca y se lo presentaban al ídolo. Hacían una fiesta, todo lo que iban a vender en esa fiesta se lo llevaban también un poco al ídolo. ¿Me está entendiendo ahora? ¿A qué está dedicado eso? A los ídolos. Ahora bien, Judas dice que se les envíe y se les diga que se aparten de lo contaminado de los ídolos. Porque esto es tan dañino como lo que estaban haciendo esta otra gente también. Eso es uno. Dice él que se aparten de los ídolos, de la fornicación. No tengo los datos exactos cómo vivían los gálatas. Probablemente vivían de la misma manera que los corintios. Y por eso es que él da esta recomendación que se les mande. 3. De ahogado y de sangre. Parece que consumían mucha sangre, ¿no? ¿Sabe qué es eso? Ya lo dije una vez, pero lo vuelvo a repetir otra vez. Y es bíblico. No digo que yo me lo estoy inventando. Usted está leyendo, por eso trajo su Biblia. De lo ahogado de sangre. ¿Qué hacían con la gallinita o el gallo? Lo tronaban el pescuezo y lo colgaban un zurrato. Bajaba toda esa sangre y esa sangre lo consumía. Los apóstoles habían entendido desde el punto de partida al momento de aprender de Jesús que eso no estaba bien. ¿Por qué ellos resaltan mucho esto, hermano? Y cierro, se me fue el tiempo. Resaltan mucho esto porque la sangre es la vida del animal. Amén. Es la vida del animal. Y por lo tanto no se puede consumir. Y por eso Dios, cuando pidió a Isaac por sacrificio, no lo permitió, porque ahí se iba a derramar sangre para Dios. Y Dios no es vampiro para consumir sangre, no. Él no consume sangre y por eso no le permitió un sacrificio humano. Ahora, de los animales sí, pero era quemado también. Y se le daba a él en ofrenda porque él es el dueño de la vida del animalito, ¿de acuerdo? Él es el dueño de nuestra vida también. Por esa razón es que no se puede consumir. Y aquí él resalta esto, que se les envíe o que se les, ¿cómo él dice? Que les escriba, dice él, por carta, porque le van a escribir carta. Que se les escriba por carta diciéndole, número 1, que se aparten la contaminación de los ídolos. Número 2, de la fornicación. Número 3, de los ahogados de sangre. Resalta esto, porque parece ser que los gálatas les encantaba comer morcilla, hermano. Moronga, o no sé cómo le llaman en otro país. Sí, yo también lo consumía antes de venir a Cristo. Incluso estando en Cristo, porque como uno no es que se sabe cuál es el problema de nosotros. Hay estudio, pero nunca iban. Bueno, yo no iba, ¿no? Hasta que llegué acá y los hermanos empezaron a enseñar y yo decía, está raro eso, es comida. Pero cuando voy a la escritura y leo y me doy de cuenta, hermano, que sí, no está bien. Y aquí este hombre resalta otra vez para que los gálatas aprendieran que no es por rito, no es por otra cosa, es por la fe en el Hijo de Dios
y se les advierte de lo que tienen que apartarse. Por ejemplo, cuando habla de los ídolos, amén, yo me imagino todo lo que abarca la idolatría para los gálatas, amén, y por eso lo ponen el número 1, que se aparte. Apartarse, separarse. Leer un poquito más y nos vamos. Eso les escribe él. 22. Mire cómo dice el 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¿Qué le parece lo que este hombre dijo? Por eso es muy importante, hermanos, amén, que lo que vamos a hablar o decir que sea de edificación. Amén. Me gusta cómo él comienza, porque él no comienza sus propias palabras. Usted se da cuenta, en el 5 dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas. Amén. Como está escrito, es decir, va lo que está escrito. No son así ideas. No digo una idea, vemos viendo el principio, el presente. Amén. Pues concuerda lo que dijeron los profetas, como está escrito, ¿dónde? Creo que es la Biblia. Y lo llevan, y claro, ahí ellos eran conocedores del Antiguo Testamento. Y por eso ahí no hay para dónde, pues. Cuando uno se sale de sus propias palabras o sus ideas, ahí donde vienen los portillitos esos donde... Sí. Amén. Amén, hermano. Sí. Cuando traemos ideas nuestras también y queremos que se impongan, ahí es cuando se arman las peleas. Pero cuando traemos acerca de lo que es la palabra, como él utiliza el término aquí, lo que está escrito por medio de los profetas, eso, aquel que se quiere levantar se va a quedar callado. ¿Por qué? Porque no está hablando de un pensamiento de hombre. No es una idea humana, sino que es la palabra misma de Dios, y lo trae y lo expone a él. ¿Qué dicen ustedes de esto entonces? A comparación, cuando yo traigo una idea, pues, obvio, lo que va a armar es discusión y pelea, amén, porque no es de Dios. Cuando es de Dios, la misma gente va a entender y su espíritu se va a apaciguar en ese momento, porque es el poder de Dios, no es idea humana. Por eso cuando traemos ideas humanas, lo que va a provocar es discusión y pleito. Pero cuando se trae palabra de Dios, puede que incomode, pero al final va a ser edificante, porque es palabra de Dios. El 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles, los ancianos con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por su nombre Barsabás, a Silas, varón principal entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. La próxima semana vamos a leer qué fue lo que se escribió, porque ahí empieza, por conducto de ellos, y ahí empieza. ¿Qué decía la carta? A eso vamos a ver. ¿Qué decía? Porque aquí ya se llegó a una conclusión ya. Claro, no nos informaron de toda la reunión, porque imagínense, hermanos, termina un libro entero. Aquí se resumió, amén, a lo que se llegó a un acuerdo, los apóstoles les pareció bien lo que Judas dijo. Ahora redactemos cartas entonces y enviémoslas. Vamos. Y eso es lo que sucede. Entonces, la próxima semana seguiremos, y si usted quiere leer en su casa el capítulo 15, léalo, así me va a ayudar también durante el estudio. Capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Póngase de pie y nos vamos en esta hora. Amén.